Estamos metidos en medio de una crisis mundial. Costa Rica no está ajena a lo que está pasando en el mundo. De hecho, esta semana se han tomado medidas drásticas y necesarias para ver de qué manera se logra reducir el ritmo de contagio de este virus, y con eso que el sistema de salud costarricense pueda enfrentar los casos graves que se van a dar en esta situación, y podamos minimizar la cantidad de personas que fallecen. Esa es una parte. Estamos en esta situación, la mayoría de las personas apoyamos medidas como las que se han tomado. Sin embargo, hay otra consecuencia que tal vez no le ponemos tanta atención, y es la parte económica y la afectación de los procesos productivos, la afectación de la operación de empresas que han visto reducido sustancialmente la cantidad de clientes, personas que se ven afectadas por que ya no tienen los insumos para sus procesos productivos. Entonces, todas las líneas de producción están siendo afectadas, ya sea que se dedique al mercado nacional y básicamente trabajen para el mercado nacional, o que también se abastezcan de fuentes del exterior que están siendo afectadas para luego exportar a otros mercados. Entonces hay una afectación general de la economía, y en la afectación de la economía está un tema central, que son las relaciones laborales. Para hablar de este tema, las medidas del gobierno que se están discutiendo en estos días, cuando el gobierno todavía no ha terminado de anunciar, ni la Caja Costarricense de Seguro Social, medidas sobre el tema laboral, pero en ese contexto he invitado a la abogada laboralista Paola Gutiérrez. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por la invitación, Otto. Encantada. La invitación a Paola es para conversar sobre estas medidas que se han venido, por lo menos conversando, discutiendo, que el gobierno el fin de semana pasado anunció en cadena de televisión que venían, pero que requieren obviamente la concreción a través de acuerdos de junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la aprobación de algunas reformas normativas a nivel de Asamblea Legislativa, y también algunos reglamentos que pudiera acompañar el Ministerio de Trabajo por su lado. Tal vez si puedes compartir con la audiencia de este programa Libres para Elegir cuáles son esas medidas que se vienen discutiendo y cómo estás viendo el impacto de estas medidas para paliar un poco, disminuir ese impacto dramático en el empleo en Costa Rica. Claro, vamos a ver. La situación ha venido siendo muy dinámica y ha venido cambiando en cuanto a la situación de gravedad. Originalmente, una de las recomendaciones que se habían dado desde el gobierno y por parte del Ministerio de Trabajo eran principalmente para evitar el tema de un contagio, porque además es una enfermedad de muy fácil contagio. Entonces, dentro de eso se proponía que la gente se mantuviera en las casas el mayor tiempo posible, ya sea otorgando periodos de vacaciones, incluso adelantando vacaciones a gente que todavía no haya cumplido con el tiempo mínimo para ese derecho. Y se hablaba de la figura del teletrabajo, que además recientemente se aprobó la legislación y además el reglamento. Entonces era una forma inicial de hacer el acercamiento con este problema. Ahora, no solamente es un tema de contagio y un tema de salud, que es muy importante, pero además es un tema de la situación económica que están enfrentando las empresas a la hora de ver reducidos sus mercados. Hay sectores que se han visto principalmente afectados hasta la fecha, como por ejemplo turismo. Así es. Y hay otros que todavía no se han visto, pero podrían llegar hasta esa situación. La legislación laboral nuestra tiene unas respuestas muy limitadas y muy rígidas para poder proteger el empleo en situaciones de crisis como las que tenemos actualmente. Si nos vamos a buscar en el Código de Trabajo, lo que tenemos son opciones de todo o nada. O las condiciones laborales, el patrón está en obligación de mantenerlas tal y como están ahora, que fueron pactadas en condiciones normales, sí, o tiene que recurrir a la figura del despido con responsabilidad patronal. Entonces, claro, es una situación muy compleja, porque ni las empresas tienen interés de despedir a los trabajadores y dejarlos sin empleo, y obviamente la gente en esas circunstancias que ya de por sí antes de la pandemia estaban muy complicadas en temas de desempleo, quieren quedarse en la calle. La opción de la sustitución patronal, que es otra de las cosas que el gobierno ha empezado a hacer un acercamiento sobre eso, que es suspender el contrato de trabajo por un tiempo mientras se justifique por situaciones muy concretas. La gente pues no trabaja, pero tampoco recibe salario. Ajá. Es una medida que está en el Código de Trabajo, pero que sinceramente en este país tampoco es que ha tenido muchísima
no se ha usado muchas veces y requiere de una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces creo que el gobierno ahora lo que está planteando, por lo menos recientemente, era tratar de negociar o de lograr que la Caja Costarricense del Seguro Social tome conciencia de la situación tan difícil que están viviendo los patronos y los trabajadores en materia de cuotas a la seguridad social. Y una de las cosas que pesa más es que si las empresas necesitan empezar a reducir temporalmente la jornada de trabajo, pues que las cargas sociales, que es una cosa que se ha venido además discutiendo desde hace mucho tiempo, se calculen y se paguen con base en el salario efectivamente devengado y no en un monto mínimo de cotización que podría ser que yo tenga un trabajador de medio tiempo que gane menos, alrededor de 275,000 colones, y en ese caso las cargas sociales se calculan con base en lo que establezca la caja y no sobre lo que realmente gana el trabajador, que ha sido siempre una invitación a la informalidad y en estos momentos pesa muchísimo sobre el costo laboral, tanto de las empresas como también de lo que significa para el trabajador sacar ese dinero. Hoy una persona me escribía diciendo, mire, yo tengo 20 empleados, las ventas se me han venido abajo, estoy de verdad en una situación complicada porque he construido a lo largo del tiempo una relación muy cercana con mis colaboradores y estoy en una situación como mencionabas, o el todo o nada. O sea, yo podría tratar de sostener la cosa durante un mes, pero tengo que necesariamente reducir la jornada laboral para garantizarles a ellos, aunque sea un salarito, que se ganen algo, tal vez un medio tiempo, pero el código no me lo permite, me dice, o sea, yo tengo que llegar y resolver, o sea, liquidar esos contratos, pagar todos los extremos laborales para tal vez recontratarlos, pero con otras condiciones. Sí. Esas son las que están en el código es tan rígido que las medidas que están ahí para poder hacerle frente a situaciones como estas son muy drásticas, porque es o lo suspendo el contrato y no salga absolutamente ni un 5 de salario durante la suspensión, o lo despido, con lo cual se deja la liquidación, pero tampoco tiene un ingreso salarial. Con lo cual, una propuesta que muchísimos patronos están analizando, pero que el ordenamiento jurídico en este momento no les da respuesta ni les da seguridad, es poder precisamente negociar. Yo no puedo mantener, por ejemplo, una jornada de 5 o de 6 días a la semana, reduzcamos un día. O pasamos de tiempo completo a 3/4 o a medio tiempo, dependiendo de las necesidades, obviamente que estén debidamente justificadas. Eso requeriría una modificación muy puntual al Código de Trabajo. Yo no lo veo que esté pegado del techo. ¿Cuál sería esa modificación? La modificación tendría que ser que durante momentos de crisis o de emergencia debidamente comprobada, que podría incluso ligarse a un decreto ejecutivo de emergencia, como el que acaba de emitir el gobierno. O una resolución inclusive de la Organización Mundial de la Salud, en este caso diciendo esto es una pandemia y esto claramente es una afectación a nivel mundial. Porque vamos desde el punto de vista laboral y sindical, ese tipo de medidas se suelen ver con muchísimo recelo en el sentido de lo que se quiere es precarizar el contrato. Y aquí más bien la intención es todo lo contrario, es proteger el empleo para que no hayan despidos. Entonces, la primera medida sería que esto esté ligado a una situación debidamente comprobada de urgencia nacional. Y se podría ligar perfectamente a la emisión de un decreto del Poder Ejecutivo en ese sentido. Con lo cual, durante un tiempo determinado, debidamente justificado, de forma racional y proporcional, que yo pueda reducir esa jornada de trabajo de manera que se ajuste proporcionalmente el salario sin necesidad de tener que recurrir a los despidos. El problema es que hoy en día ese tipo de acuerdos se están empezando a formalizar, pero para el patrono hay un nivel de riesgo importante en el sentido que el día de mañana el trabajador podría reclamar los salarios dejados de percibir, argumentando que esto fue una modificación unilateral por parte del patrono, por más que uno negocie por escrito las nuevas condiciones. Yo creo que la gente es bastante consciente de la importancia, aunque sea, de sacrificar temporalmente el ingreso y el tiempo efectivo de trabajo con tal de no perder el empleo, pero siendo tan evidente la necesidad y la urgencia y tan generalizado en el país, creo que la modificación en el Código de Trabajo es totalmente viable. Lo que se necesita es que haya un compromiso por parte de los diputados en el sentido de hacer este cambio. Varias veces ya hace muchos años se ha discutido la necesidad de modificar la legislación laboral para poder tener una respuesta ágil en situaciones de crisis, y nos pasó en el 2008, 2009. Así es. Pero siempre las medidas se han tomado con muchísimo recelo. Han sido muchas otras medidas más complejas que requieren de un mayor análisis. Yo creo que en este caso lo que hay que hacer es focalizarse en el punto, que es la reducción de las jornadas como una alternativa rápida, pero claro, en esto hay que moverse pronto, porque de lo contrario, una vez que quede incorporado en el código, ya no va a tener
ninguna aplicación real, porque ya la situación o va a ser muy compleja y ya los despidos se van a haber dado, o ya no va a tener ningún sentido porque la situación se resolvió. Con lo cual es algo que hay que hacer pronto. La gente no quiere y no debería de perder el empleo, y hay que encontrar estas medidas que permitan mantener la relación laboral el mayor tiempo posible. Hay un proyecto que viene dando vueltas en la Asamblea Legislativa hace muchísimo tiempo, que es el de la flexibilización de las jornadas laborales, que incorpora la jornada 4-3 y la jornada anualizada. Ahí viene discutiéndose, el proyecto creo que ya fue dictaminado, está todavía en proceso de afinamiento, de pulirlo, pero bueno, nos estamos encontrando ahora con esta situación que hace que pareciera que este proyecto, yo considero que es necesario en nuestro país, especialmente para atraer inversión extranjera directa, de esas que requieren jornadas, requieren trabajar sus plantas 24 horas corridas. Correcto. Y entonces eso podrían tener ahí dos jornadas de 12 horas, 2 turnos de 12 horas pagando a tiempo ordinario. Que eso es algo que se ha venido discutiendo para ver si se logra reducir el costo del recurso humano para poder atraer más inversión. Y ser más eficientes. Y ser, por supuesto, más eficientes. Bueno, pero ese pareciera que por el nivel de urgencia, con lo que estás planteando, Paola, ese proyecto, si bien es cierto, hay que seguir adelante porque es necesario para el país, hay que terminar de pulirlo, no debiéramos tal vez mezclarlo y meter este otro tema ya, porque entonces se nos puede complicar la tramitación urgente que requerimos de esta reforma muy puntual, porque los despidos se están dando ya. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Este proyecto, que además tiene años de discutirse, ¿sí? Y siempre se pega por alguna razón, independientemente de que en la realidad las jornadas de 12 horas ya se dan, es una realidad porque el mercado las necesita. Así es. Y este proyecto además incluye un tipo de jornada que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el sector turismo, que son las jornadas anualizadas, que permiten que haya fluctuaciones con ciertos límites para temporadas altas y temporadas bajas. Así es. Pero yo no creo que haya que mezclar papas con chayotes en este momento. Ese no es un proyecto que, si bien es absolutamente necesario, esté pensado para situaciones de emergencia o de crisis como las actuales. Entonces, en algún momento se discutía que como el proyecto ya estaba encaminado y pareciera que tiene cierto grado de aceptación en la Asamblea Legislativa, se fuera por ese camino para efectos de tratar de utilizar las jornadas anualizadas a la flexibilidad que ocupamos ahora para evitar empleos. Pero creo que podría tener un efecto no deseado. No creo que sea el camino correcto. Yo lo veo muy claro, el hecho de que se pueda incorporar una modificación puntual, como lo mencionaba antes, para poder hacer negociaciones temporales en cuanto a la jornada de trabajo, siempre garantizando que sea una situación de emergencia que no dependa necesariamente de la voluntad ni de la discrecionalidad patronal. No es que si a mí me está yendo mal en mi negocio porque no estoy vendiendo lo suficiente, voy a aplicar este tipo de medidas de reducción de jornada. Es en situaciones de emergencia y de crisis nacional. Y además que se le dé la posibilidad al trabajador de que si no está de acuerdo, pues que pueda optar por el despido con responsabilidad patronal, pero que la medida de la negociación de reducir con algunos límites la jornada esté posible y sea transparente. Porque en esta situación tan convulsa, que la gente está viendo a ver cómo hace para sobrevivir y para mantener los negocios y los empleos, el además tener que negociar, sintiéndose que se está haciendo al margen de la ley, una condición que es más beneficiosa incluso que lo que propone el código, resulta ser bastante incómodo para patronos y para trabajadores. Y también creo que es importante que el Ministerio de Trabajo emita ya una serie de directrices claras en cuanto a la figura de la suspensión de los contratos de trabajo. La figura está en el código, pero no se ha desarrollado lo suficiente, no se han emitido los suficientes criterios por parte del Ministerio de Trabajo para que los empleadores y los trabajadores sepan exactamente en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Y además, otro de los temas que debería de prepararse el Ministerio es en tener la capacidad en cuanto a inspectores para hacerle frente a lo que podría ser una avalancha de solicitudes. Y la suspensión del contrato de trabajo por las implicaciones que tiene, que es dejar a la gente sin salario de forma temporal, pero hasta que se resuelva la situación, que no se sabe si es un mes o 4 meses. Así es. Debería ya de ponerse a simplificar y aclarar ese tipo de procedimientos, porque además debería de tener una aplicación sumamente restrictiva. El Código de Trabajo establece que la suspensión de los contratos de trabajo se pueden dar cuando hay problemas
en cuanto a materia prima, abastecimiento de materia prima, pero por causas no imputables al patrono. Pero de todas formas, en la situación que tenemos actualmente con la pandemia, más que esa causal sería la segunda, que es cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, situaciones que no se pudieron prever o que aún previéndose no se pudieron evitar, que es precisamente lo que tenemos con COVID-19. Volvamos al tema de la caja. En la caja tiene disposiciones que obligan al patrono a asegurar a las personas, y también en el caso del trabajador independiente le obliga a cotizar sobre una base mínima que ellos establecieron de cotización. Correcto. Que son casi 300,000 colones al mes, y sobre esa base hay que pagar todo lo que corresponde a la seguridad social. No es solo el pago del seguro de invalidez, vejez y muerte, todo el tema de invalidez, vejez y muerte, el seguro de salud, el seguro de enfermedad y maternidad, pero luego también el ahorro obligatorio, las contribuciones a IMAS, asignaciones familiares, etcétera. En fin, todo lo que se le paga a la caja. Ahí hay dos medidas que se están discutiendo. Una es la posibilidad de que la caja acepte finalmente algo que ha sido muy reticente de aceptar en el pasado, que es que las personas coticen por el tiempo real trabajado, algo que explicabas al inicio. Y la otra también es que se acepte, y eso habría que ir a la Asamblea Legislativa tal vez, que las empresas también, tal vez en época de crisis, no paguen cierto componente de esas cargas sociales, que eso pueda ser, esos recursos puedan ser transferidos directamente del Ministerio de Hacienda a el programa de asignaciones familiares o a IMAS, etcétera, pero que no sea recargado a la planilla, que no sea recargado a esas contribuciones que hacen patrono y trabajadores. ¿Qué opinas sobre ese tema? Sí. Lo de la junta directiva, estamos todos a la expectativa de qué va a resolver, y creo que tienen una presión muy importante por parte de todo el país, porque es bastante recurrente la necesidad de modificar lo de la base mínima contributiva. Y si siempre ha sido motivo de discusión, hoy en día con la situación de emergencia nacional y la preservación del empleo, creo que es muy necesario. Ahora, es una potestad de la Junta Directiva por la cuestión de autonomía que está desde la Constitución Política, que creo que ya cuando hayamos pasado de toda esta situación, deberíamos de sentarnos a discutir si eso debería seguir siendo una potestad de la Junta Directiva, lo mismo que fijar los porcentajes de las cuotas obrero-patronales, o si ya deberíamos de reformar eso desde la Constitución. Pero eso es una primer parte, y efectivamente el tema de la base mínima contributiva afecta el seguro de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte, tanto para patronos como para trabajadores. Entonces yo tengo, por ejemplo, un trabajador que gana 100,000 colones al mes porque trabaja únicamente ciertas horas a la semana. A la hora de hacer la cotización a la seguridad social me van a reajustar el monto para que yo tenga que calcularlo sobre la base mínima contributiva, que anda cerca de los 300,000. Entonces tiene un efecto importante en los bolsillos de ambas partes, eso por un lado. Y lo otro es que dentro de las cargas patronales a la seguridad social, que son 26.5%, hay como un 12% que no es ni de seguro de enfermedad y maternidad ni de invalidez, vejez y muerte, sino que tiene que ver con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, ahí está el IMAS, el INA, unas contribuciones al Banco Popular, etcétera. Yo creo que también otra de las medidas que se podría valorar es hacer una reducción del aporte patronal, tal vez sobre esos otros porcentajes, para no tocar seguro social, y poder también aminorar la situación actual de económica que tienen las empresas. ¿Alguna otra medida que consideres sea necesario impulsar en estos días, o básicamente decides enfoquémonos en esa reforma muy puntual del Código de Trabajo que mencionaste anteriormente, y Junta Directiva de la Caja definitivamente acepten esta propuesta que se ha venido haciendo hace muchísimo tiempo, esta demanda ciudadana, demanda de los trabajadores independientes, demanda de los patronos, de que le permitan asegurar a las personas por el tiempo real trabajado? Esas serían tal vez las dos reformas muy puntuales que se requiere hacer en estos momentos, y también la posibilidad de reducir estas otras cargas que no tienen que ver con los seguros sociales del pago que se hace mensualmente en la factura de la caja. Yo creo que en mitad de la situación eso sería suficiente como para resolver por ahora, porque creo que también tratar de abarcar muchísimas cosas, lo que hace es embarrilar la cancha, y entonces ya se presta atención al punto importante. Creo que con lo que hemos discutido tendríamos al menos algunas soluciones viables, rápidas,
para poder evitar los despidos. Yo insisto en esto porque es que los despidos en este momento tendrían un efecto terrible en la gente. Volver otra vez a reincorporarse en el mercado laboral podría tardar mucho tiempo y las familias están necesitando esos ingresos económicos. Así que yo creo que si logramos eso, es una medida que además por parte del gobierno y por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social darían una idea de que efectivamente hay un compromiso en encontrar en la materia laboral situaciones que en lugar de obstaculizar permitan a la gente estar más tranquila y con empleos estables. Muchísimas gracias, Paola. No, gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Estamos ante un tema que requiere de acciones inmediatas. Acá en esta entrevista, la abogada experta en derecho laboral, Paola Gutiérrez, ha expuesto, ha compartido 3 ideas fuerza, importantísimas, que debieran estar aprobadas la semana entrante. En estos momentos, lunes, martes, la Caja Costarricense del Seguro Social estará discutiendo sobre el tema de la cotización sobre la base mínima contributiva. Esperemos que ellos hayan escuchado el clamor popular y se alineen en el sentido de lo que ha planteado la licenciada Paola Gutiérrez. Y para la semana entrante esperaríamos que la Asamblea Legislativa tramite las reformas normativas necesarias para que podamos atenuar este impacto tan dramático en el mercado laboral que está afectando a miles de personas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Paola, nuevamente por Muchísimas la invitación. Gracias.